capítulo 4, versículo 17. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin. Se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo, sobre los montes nos persiguieron. En el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirás tus pecados. Capítulo número 5, versículo del 1 al 5. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Ya se terminó aquí. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Gracias, amor. Muy amable, gracias. Versículo 3. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. De ahí vamos a ir al versículo número 15, hermanos, por favor, y dice así: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Versículo 16: cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos, porque el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Versículo 22: porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Gracias, hermanita. Muy bien, mis hermanos, pues estamos ya en los últimos 2 capítulos del libro de Lamentaciones. Y vemos aquí un dato importante en el libro de Lamentaciones: es que no hay una respuesta como tal al clamor y a la petición del pueblo de Dios, ¿sí? No hay una respuesta, pero sí hay una constante endecha o un cántico, un poema de luto, ¿sí?, fúnebre por la condición que vivía el pueblo. ¿Cuál era esa condición? Estaban viviendo muerte, hermanos. Habían perdido todo lo que tenían, ¿sí? Precisamente en estos últimos capítulos, no lo menciono aquí con la lectura, pero había violación de las mujeres. El pueblo decía: bueno, tenemos una gran promesa de salvación por parte de Dios. ¿Cómo ha sido posible que hayamos sido conquistados por otra nación y que nos encontremos en esta situación tan llena de amargura? Comparando, ¿verdad? Decía el texto la semana pasada, como ajenjo, amargo realmente al paladar. Vamos a regresar, Omar. Vamos a regresar ahí, por favor. Vamos a encontrar algunos temas importantes que quiero poner ahí en la mesa para que en el grupo familiar puedan platicar de estos temas. Por ejemplo, el pecado y sus consecuencias.
¿Qué va a generar el pecado en la vida del pueblo de Dios? ¿Sale? No somos tan ajenos, hermanos. Sí vivimos bajo la gracia en un tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero el pecado sigue haciendo grandes estragos en el pueblo de Dios. Un tema muy interesante que vamos a platicar ahorita: si los padres pecaron, los hijos cargan con el castigo, como ven. Es muy interesante este tema y lo mencionan precisamente Lamentaciones. La confesión de pecados es un paso elemental en la restauración. Hay algo aquí muy importante, hermano, que solo a través de la confesión, de decir la verdad, de un quebrantamiento de corazón, ¿sí?, podemos llegar a la restauración. De no cumplir con este proceso de quebrantamiento, ¿qué cree que va a suceder? Pues vamos a tener una vida realmente debilitada espiritualmente hablando, y que no va a tener ni maduración ni crecimiento. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora sí. Muy bien. Cuarta endecha, o un cántico poético, donde se va a llevar a cabo un tema fúnebre y lúgubre, ¿no? Dice así: inicia como un lamento sobre la calamidad que ha sobrevenido a Jerusalén. Dice, hay un gran contraste. Aquí empieza. Por eso Lamentaciones, hermano, conforme más vamos profundizando en él, más pareciera que es un resumen precisamente de Jeremías. Jeremías también llegaba a hacer un resumen y le decía al pueblo: ¿recuerdas esta situación? ¿Recuerdas de dónde te saqué? ¿Recuerdas todo lo que hice por ti? Y así pasa precisamente en este libro de Lamentaciones. Hay un gran contraste entre el pasado y la situación presente. Dice que en el pasado gozaban de salud y brillaban como blanca nieve. Ese niño ahí arriba, en la parte de arriba, hermanos, vemos que estaba perfectamente nutrido, muy bien alimentado. Y en la parte de abajo dice, ahora están tres características que menciona Lamentaciones: están flacos, desnutridos y deshidratados. Hermanos, esto es una condición física. Pero hermanos, ¿cree que esto nos pueda describir espiritualmente hablando? A veces nos encontramos flacos, ¿verdad? No nos estamos alimentando, nos encontramos desnutridos, la palabra la desechamos y estamos deshidratados por completo. Ve la persona que se encuentra abajo, tiene un estado de veras físico deplorable, está deshidratado, muy delgado y obviamente pues desnutrido. Vamos a la siguiente, por favor. Fíjese que aquí el poeta reconoce que el Señor ha causado toda esta tragedia porque ha sobrevenido al pueblo, ha derramado sobre su pueblo su enojo. Una pregunta, hermano: lo que vivía el pueblo en la conquista del imperio babilónico, ¿era una prueba o era una consecuencia? ¿Cómo ve? ¿Era una consecuencia de qué, hermano? ¿Qué tipo de pecado practicaba el pueblo? Principalmente, y vamos adelante, su enojo era el resultado del pecado de su pueblo. Hermanos, si nosotros analizamos prácticamente desde el libro de Isaías hasta este momento de Lamentaciones, en el año 586 antes de Cristo, poquito después, ¿sí?, la condición del pueblo era la misma. Hablamos de 2 generaciones con el mismo problema de pecado. Vamos a la siguiente, por favor. El pecado y sus resultados. ¿Cuál es la causa de la destrucción de Jerusalén? Lamentaciones se enfoca a los primeros capítulos de Jeremías. Vamos a la siguiente. Los sacerdotes, fíjese, aquí habla de los sacerdotes, así como lo llegó a mencionar Jeremías, eran partícipes con los ricos, pero ¿en qué? En la opresión de los pobres justos y derramar la sangre de los justos. No les importaba ya, no les importaban los pobres. Vamos a la siguiente, por favor, mi hermano. Gracias. Vemos aquí la situación de pobreza. ¿Cuánta gente, cuántos líderes políticos hoy no les importa esta situación? No les importa la gente pobre y sí tienen las manos llenas de sangre
al derramar precisamente la sangre de estos inocentes. Esta era la causa, o una de las causas, como veíamos en la lámina anterior, del pecado y de la devastación que vivía, la consecuencia que estaba viviendo el pueblo de Israel. Vamos a la siguiente. Muy bien, esto es interesante, hermano. Preste atención a esto. La miseria del pueblo. Esto lo vamos a ver en el capítulo 5, del versículo 2 al 6, si quiere seguirme ahí en su Biblia. El autor empieza a contar a Dios lo que ha pasado. La tierra que Dios les había dado está en manos de los que no son del pueblo escogido. Dios les había dado la tierra. Hermano, el pueblo de Israel había generado en su corazón soberbia, altivez. Había dicho: ¿cómo es posible, si tenemos una gran promesa por parte de Dios de que no iba a haber nación que pudiera con nosotros? Pero vemos aquí precisamente esto, las promesas y el pacto de Dios que había dado para el pueblo, y ellos empiezan a describir esto. ¿Cómo es posible que esto haya acontecido? Israel había recibido la advertencia. Esto, hermano, debemos de prestar mucha atención. La obediencia era necesaria para no perder la herencia. Esto es bien importante, hermano. Las promesas, la tierra y la obediencia están estrechamente vinculados. Así que hoy podemos caer en el mismo error, llenarnos de soberbia, de altivez y decir: miren, yo soy una persona que ha tomado decisión por Cristo y no hay nada ni nadie que pueda arrebatarme la salvación. Podemos caer en ese mismo error, hermanos. Podemos decir: no hay problema, yo puedo vivir como se me dé la gana. Puedo estar viviendo en una vida de pecado y yo voy a seguir siendo salvo. Podemos llegar a cometer el mismo error, hermano. Por eso debemos de prestar atención a esto. Ellos decían lo mismo, pero había una advertencia. ¿Sí? La obediencia era necesaria para no perder esta herencia. Lo mismo va para nosotros, hermanos. Vamos a la siguiente. Muy bien, la obediencia trae consigo la bendición. La desobediencia trae la desgracia, hermanos. ¿Recuerdan? Jeremías más de una vez nos mostró este mismo cuadro: la bendición y la maldición. Y nos decía constantemente: pues toma la decisión, ¿cuál es la que tú quieres? Hermano, la obediencia siempre, 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 hermano, va a traer bendición. ¿Quiere poner esto a prueba? Hágalo en su vida. Hágalo en su vida. Y obedezca a Dios con todo su corazón. Sométase a Dios con todo su corazón. Y lo que va a resultar de ello, hermano, se llama bendición. En el área que usted me diga, hermano, en el área que usted me indique, va a ser bendición. Pero, hermano, no nada más se trata de una obediencia parcial, sino esta debe de ser total en el Señor. Y esto incluye a quién cree, hermanos: a los líderes, a los guías, a los pastores. A veces decimos: no, yo soy bien sometido a Dios, pero soy una cabrita desobediente, que si el pastor me indica algo, una instrucción precisamente para la obra de Dios, pues yo pongo 1000 objeciones, ¿no? También tiene que ver con ello. Por eso en los grupos familiares, hermano, el apoyo hacia el pastor del grupo familiar debe de ser de una manera sencilla, natural, pero no perdiendo de vista esto, hermano: obediencia. ¿Qué va a generar la desobediencia, hermano? ¿Sale? No nada más maldición, hermanos, sino desgracia en nuestra vida. A veces nos preguntamos: ¿por qué me está aconteciendo esto? Que soy tan bueno, que soy tan buena, que la verdad que le echo ganas. Hermano, tenemos que analizar esto. A lo mejor no está siendo tan obediente como usted piensa. Y esto está generando, pues, desgracia en nuestra vida. Vamos a la siguiente, por favor.
Y bueno, entramos a esto en el versículo número 7 del capítulo 5, nos empieza a hablar de la confesión del pecado. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Mire, esto es lo que va mencionando el libro de Lamentaciones en base a lo que estaban viviendo. Nuestros padres, hablamos de 2 generaciones, hermanos, que venían con la misma práctica de pecado, y dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevaremos su castigo. Siguiente, por favor. Una pregunta, hermanos: ¿somos responsables del pecado de nuestros padres? ¿Qué opina usted? ¿Lo somos o no lo somos? No, todos unidos. No, pues claro que no. Pues ellos tomaron sus decisiones y pecaron y hicieron lo que quisieron. ¿Por qué los hijos van a ser responsables de ese pecado? Pero hay algo importante que verificar aquí, que ver y que subrayar. Los pecados de otros nos afectan directa o indirectamente. ¿Cómo afecta el pecado de un varón en la familia, hermano? En una forma directa, hermanos. Fuerte. ¿Cómo afecta el pecado de la mujer en el matrimonio y en los hijos? ¿Cómo afecta el pecado de los hijos en los padres? ¿Se dan cuenta, hermano? De veras que el pecado trastorna, afecta y destruye completamente su entorno. Siguiente, por favor. Las consecuencias de los pecados de otras generaciones son reflejadas en la generación actual. Este dato es importante. Y dice: y las que vendrán en el futuro. El efecto acumulativo no puede evitarse. Por eso, hermanos, la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo, rompiendo completamente las cadenas del pecado y de la esclavitud. Hermanos, en verdad que muchas veces se arrastran cosas generacionales, y solo Jesucristo puede romper con esas cadenas y con esas maldiciones. Nosotros lo intentamos de muchas formas, ¿saben? Pero no hay resultado, o no tenemos el poder para hacerlo. Vamos a la siguiente. Versículo 16: cayó la corona de nuestra cabeza. Y aquí hay algo importante, hermanos. Ay de vosotros, dice, hay ahora de nosotros porque pecamos. ¿De qué habla esto, hermano? De sinceridad. ¿Usted es sincero delante de Dios? ¿Es sincero con su esposo o con su esposa? Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Aquí, hermano, hay una confesión. Dice, nosotros pecamos porque pecamos. El autor reconoce que su generación, mire, esto es bien importante, tiene que llevar la culpa de su propio pecado. Habían dicho, ok, nuestros padres habían cometido errores y nosotros, como descendencia de nuestros padres, vivimos ese pecado, somos castigados por ese pecado. Pero aquí hay algo importante. Hay un reconocimiento de que cada quien debe cargar con su culpa. Por eso, hermano, hoy es bien importante que no te hagas la víctima. A ver, hermanos, padres de familia, ¿hemos escuchado alguna vez esto? Por eso soy así. Por eso soy así. Tú tienes la culpa de esto. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿O nada más me pasa a mí? No te hagas la víctima, hermano. O usted mismo le ha dicho a su papá: papá, mamá, por eso soy así. No es cierto. Usted toma la decisión. No le eches la culpa de tus malas decisiones a tus padres. Tú eres el responsable. Y de esto es precisamente, habla de una sinceridad y de un quebrantamiento. Por eso, hermanos, muchas veces no maduramos, porque nos encanta ponernos en el pedestal de las víctimas. Le echamos la culpa a todo mundo alrededor, y uno es la víctima, no el culpable, la víctima. Y encontramos 1000 justificaciones antes de reconocer cuál es nuestra condición.
¿Cuesta trabajo? Muchísimo. ¿Nos avergonzamos? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero hasta que no hacemos esto, empieza a haber un quebrantamiento y un crecimiento genuino en nuestra vida. Siguiente, por favor. Una petición solicitando restauración. Esto lo vemos del versículo 19 al 22 del capítulo número 5. Dice el 21: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vean, ¿qué versículo tenemos aquí? Vuélvenos, oh Jehová, a ti. ¿Cuántas veces, hermano, uno es súper testarudo y se va, se aleja, se aleja, se aleja? Es muy interesante esto. Cuando más necesitamos de Dios, más terminamos alejándonos. Así que dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti. El versículo número 19, me regreso un poquito: mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre. Vea esta palabra. Jeremías lo dijo muy bien: con amor eterno, dice el Señor. Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. El poema termina con una nota de esperanza. Expresa el anhelo por la renovación nacional y la reconciliación con Dios. Y reconoce algo, hermano: la fidelidad de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando pasamos por una circunstancia adversa, nos irritamos y nos enojamos con Dios. Vamos a la siguiente. Este cuadro lo vamos a ver un poquito más a detalle el próximo miércoles, pero son 5 palabras. 5 palabras que vamos a estudiar o enfatizar en el libro de Lamentaciones. La número 1 es la consternación. Y dígame si no pasamos por este ciclo. No puedo creer que me ocurriera esto a mí, que me ocurriera tal cosa. Provoca una reacción, una perturbación y emociones sumamente negativas. Consternación. ¿Qué nos puede llegar a causar consternación, hermano? ¿Una mala noticia? ¿Una enfermedad? ¿La pérdida de un ser querido? ¿Una mala calificación en el examen? Para eso lo puse, hermanos, para que usted ya se vaya aliviado. Ok, siguiente palabra, rápido, no lo voy a ver a detalle. Resentimiento. Muchas veces, inconscientemente, vivimos un resentimiento en contra de Dios, como si Él fuera el culpable, o le echamos la culpa: no nos escuchas, Dios, y preguntamos: ¿cómo puede ser esto? Normalmente, en esta etapa buscamos culpables y para convertirnos en víctimas, lo que veníamos estudiando acá anteriormente. Posteriormente viene la aceptación. En la aceptación vamos ya a salir de este estado atónito, dejamos de estar resentidos y aceptamos que es un castigo. ¿Qué, hermanos? Muchas veces es así, hermanos. Muchas veces Dios quiere mostrar cosas y quiere enseñarnos muchas cosas. Después de la aceptación viene la confesión. Desgarramos nuestro corazón delante de Dios, confesando la falta y diciéndole: Señor, perdóname. Y posteriormente a esto viene esto tan maravilloso: la reconciliación. ¿Se ha reconciliado usted alguna vez con su novio, su novia? ¿Con su esposo, su esposa? ¿Con su hijo, su hija? ¿Sí? Los jóvenes hasta rojos se ponen, no sé por qué. Sin el arrepentimiento y confesión de pecado, no puede llegar la reconciliación. Esto, hermano, es elemental para llegar a una reconciliación. Y vea la última cita, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿qué? El que se aparta, dice así, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué, hermanos? Misericordia. Así que, hermano, como ¿para qué le hacemos al loco, al vivo?
¿Para qué tratamos de jugar de una manera, sí? O viviendo una religiosidad falsa. ¿Qué nos va a dejar eso? Nada. ¿Para qué seguir practicando pecado, hermano? Si lo único que vemos es que nos va a generar desgracia. A lo mejor ahorita usted está en las nubes, ¿no? Y disfrutando, deleitándose en ese pecado. Pero tiene que saber algo, hermano, que tarde o temprano va a venir la desgracia, consecuencia de una práctica de pecado. Así como, ¿para qué le hacemos al loco, hermano? ¿Para qué jugamos? ¿Para qué nos arriesgamos? Mejor, hermano, consagre su vida en amor y santidad a Dios. Hágalo pronto, hermano. No se tarde. No se tarde, porque las consecuencias pudieran ser realmente fuertes y lamentables. Dejamos hasta aquí, ¿le parece bien? ¿Ya tiene su cuestionario? ¿Ya contestó varias preguntas? ¿Ahorita aprovechando? ¿O se durmió? Alan, allá, ¿quién tiene los cuestionarios, hermana? Allá están, mira. ¿Nadie le falta cuestionario? Mire, si usted contesta el cuestionario, tiene prácticamente el 70% del examen. ¿Sale? No. Llévenselo, estúdienlo con calma, contéstenlo y ya. Lo checamos dentro de 8 días para revisar. Pero próximo miércoles examen, ¿sale? De Lamentaciones. Próximo miércoles. Y próximo miércoles terminamos ya con el libro. ¿Cómo ven? A mí se me fue así ya. Isaías, profetas menores, Jeremías y Lamentaciones, así, hermanos. Rapidísimo. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por su perseverancia, por su trabajo, por sus tareas, por su dedicación. Dice Mateo, ¿sí es en Mateo, hermanos, 24? Que el que persevera, ¿qué? ¿Qué? ¿Será qué? ¿Salvo? Así que persevere, hermano, esfuércese y siga adelante en esta oportunidad tan grande que Dios nos da de ser bendecidos a través de su palabra. ¿Comentarios, hermanos? ¿Comentarios? Ya va a descansar, hermano, va a descansar un poquito de un servidor. Vienen unos hermanos buenísimos, con punch y llenos del Espíritu Santo. Y pues vamos a estar, ¿verdad?, apoyando en oración, pero ya hasta el próximo miércoles, ¿sale? Hasta el próximo miércoles, para que apoyemos de la misma manera a los hermanos que se van a estar incorporando en la enseñanza. No deje de venir, por favor, siga asistiendo, y en grupo familiar comente esto, hermano. Los pecados. ¿Soy responsable del pecado de mi papá? ¿O de mi mamá? ¿Mi mamá o mi papá es responsable del pecado que yo practico? Coméntelo en grupo, ¿sale? Coméntelo en grupo, por favor. ¿Algún comentario, hermano? ¿Alguna duda para ampliársela mucho más? No resolverla, sino ampliarle la duda. ¿Cómo ve? Cuénteme, ¿qué le ha parecido el libro de Lamentaciones? ¿Ya lo había leído? A veces no lo tocamos mucho porque en realidad es un libro fúnebre, pues es un cántico de dolor, de lamento. Pero hay mucha enseñanza en este libro. Por las misericordias de Dios, dice el libro, dice esta gran porción bíblica, no hemos sido consumidos. Grande es tu fidelidad, tu misericordia. Así que, ¿algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Paramos? Yo tengo una duda del libro, del cuestionario, a ver si... No, Filipe, primero estudialo. Mira, ya quiere que resolvamos el cuestionario, Filipe. Se pasó de colmillo, Filipe, se pasó de colmillo. No se angustie, trate de contestar lo más que se pueda. Y el próximo miércoles, antes del examen, revisamos, no se preocupe. Obviamente no, el examen no va a ser ese, igualito, no. Vamos a dificultar un poquito las cosas, pero muy poquito, ¿sale? Hermana Gaby, ¿va a comentar algo? Quería comentarle que cuando recién conocí al Señor, bueno, que Él me rescató y me bauticé, me regalaron
Ajá. Eso fue la porción que me subrayó la hermana que me regaló. Y pues sí, ciertamente es que bueno le es a uno conocer al Señor de joven y caminar y permitirle a Él pues, transformar nuestra vida, porque Él nos va a guiar por el camino que necesitamos. Amén, hermana. Mire, gracias por compartirnos esto. Y sí viene aquí en el libro de Lamentaciones. Me parece que es en el capítulo 3, hermana, donde aparece esta cita. Y sí, pues de veras que toda la Biblia es algo maravilloso y dejado para nosotros como ese gran tesoro que muchas veces no valoramos, que no apreciamos. Pero valórelo, aprécielo y va a tener una gran instrucción. Y de veras que sabiduría, hermanos, mucha sabiduría. Si usted lee y aplica la palabra de Dios, será sabio. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por estos momentos, mi Dios, en los que podemos, Padre, a través de tu palabra, ver, Señor, ese Dios maravilloso que tú eres para con nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque en verdad, Señor, nosotros deberíamos de ser consumidos en base a nuestro pecado. Somos culpables, Señor, pero en tu infinita misericordia, Padre, en tu infinito amor, Señor, nos has dado, Señor, el camino perfecto, y este se llama Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios, gracias por ser con nosotros, por ayudarnos. Y Padre, te ruego en el nombre de Cristo que tu palabra, Señor, venga quedando en nuestro corazón, que no la olvidemos, Señor, sino que la estemos constantemente, Señor, practicando en nuestra vida, Señor, de tal manera que podamos, Señor, alcanzar sabiduría. Te doy gracias, Padre, porque estamos a una clase, mi Dios, de poder culminar con este libro tan especial, hermoso en sí, Señor, que es Lamentaciones. Gracias por la perseverancia de mis hermanos, gracias por su compromiso, gracias por sus tareas, Señor, porque, Padre, pues las actividades nos agobian muchas veces, pero, Señor, ellos se han tomado el tiempo, Padre, para también, Señor, pues meditar en tu palabra y crecer en ella. Mi Dios, gracias. También agradecemos, Padre, por pues todo lo que haces en nosotros, porque, mi Dios, nos permites, Padre, también diezmar y ofrendar. Gracias por tu fidelidad. Podemos ver, Señor, en nuestro refrigerador, en nuestros graneros, tu mano, Señor, cómo, Padre, pones el alimento en la mesa, Señor, y cómo eres con nosotros. Te alabamos, Señor, y reconocemos, agradecemos, Padre, tu fidelidad también, Señor, a través del diezmo y de la ofrenda, siendo obedientes, Señor, y sensibles a las necesidades dentro de tu pueblo. Recibe la alabanza, la adoración, Señor, nuestra alegría, nuestro contentamiento, Señor, porque, Padre, pues somos muy débiles, Señor, y solo, Padre, en tus fuerzas podemos, Señor, llegar al cumplimiento, Señor, del llamado que tú nos has hecho. Señor, descansamos en ti, te alabamos con todo el corazón. Y mi Dios, gracias, muchas gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.